Moisés y Elías. ¡Maestro! Es gratificante estar aquí y presenciar todo esto. Este es mi hijo amado, al que tanto quiero. Escuchen. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. De nuevo con este programa semanal de una liturgia para la vida. Les comparte estos momentos de reflexión semanal el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Domingo segundo de Cuaresma. ¿Qué debemos de tener presente para mejor entender la palabra de Dios en esta Cuaresma y en este segundo domingo? Una de las cosas primeras es la alianza. En la historia de la salvación o en la Biblia encontramos varios momentos de alianza de Dios con su pueblo o con una persona específica. Recordemos la primera alianza de Adán y Eva. Segunda, que viene siendo Noé, el arca de Noé. Y recordemos el arco iris. Cuelgo mi arma para no exterminar la humanidad. Y esta tercera alianza que hace Dios con Abraham. Recordemos muy bien el domingo pasado. De Ur de Caldea. Un pueblo pequeño que bajó a Egipto y nos oprimieron. Ahora viene siendo Abraham, se está especificando de esta alianza. Es más que un contrato, más que ponerlo sobre tinta y papel, sino la alianza viene siendo de Dios con su pueblo. Ahora nos está hablando del primer momento de esta alianza, una promesa que le está dando a Abraham. Primera lectura tomada precisamente de Génesis 15, del 5 al 12 y del 17 al 18. ¿Cuál es el contrato que hace Dios con Abraham? Vas a ser un pueblo numeroso. Y también, segundo momento o parte de la promesa, te daré esta tierra desde el Nilo hasta el Tigris. Una tierra, después se nos va a hablar,
que emana leche y miel. Una tierra habitable en que precisamente se tendrá la cosecha para el caminar de este mundo y de esta vida. No se niegan los otros beneficios que esta tierra productiva va a traer. No se nos habla, ahora por lo pronto, no se nos habla de cuál es la otra parte del pueblo que tiene que llevar este pacto. Una de las cosas también que debemos de tener presente en aquellos momentos viene siendo acerca de la alianza. Se hacía, como así lo describe la primera lectura, a través de animales, partido en dos partes, y ambos pasaban en medio de ellos, para dar a entender que si no cumplo mi parte, me pase esto de los animales sacrificados. No se nos olvide también en la Eucaristía, actualmente, la alianza nueva y eterna. Este es el cáliz de mi sangre, de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y también, actualmente, en el matrimonio, también ya no se dice recibe este anillo, sino recibe esta alianza que me compromete a amarte y respetarte y serte fiel hasta que la muerte nos separe. Ambos se entregan esa alianza. Ahora, vámonos al Evangelio. ¿De qué nos habla el Evangelio? Nos habla ahora de la transfiguración. Aquí hay también dos elementos buenos que debemos de considerar. Uno de ellos es Pedro, anteriormente, le había dicho al Señor Jesús, subiendo a Jerusalén, donde le iban a matar, y advertía de que lo iban a matar. Y Pedro se opone, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. También, por otro lado, los hijos del trueno, Santiago y Juan, también ellos tienen otra idea del reino o de la gloria de Dios. Concédenos, cuando estés en tu gloria, como rey de esta tierra, estar a tu derecha y a tu izquierda. No saben lo que piden. O también en otro momento, ¿de qué venían discutiendo por el camino? ¿Quién es el más grande? Recordemos esa etapa, pero regresemos a Pedro, la muerte que le espera al Señor Jesús y que Pedro se opone. La muerte va a ser precisamente el escándalo, se llama ahora. La transfiguración viene siendo para superar
el escándalo de la cruz, o de no aceptar el escándalo de la cruz, que lo vemos muy claramente en Emaús. ¿Qué no sabes tú lo que ha acontecido estos últimos días? Lo de Jesús el Nazareno, hombre profeta en obras y palabras, y cómo nuestras autoridades lo entregaron a los paganos para que lo crucificaran. Hace 3 días de esto y no ha pasado nada. Sí, algunas mujeres. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Estamos viendo el domingo segundo de Cuaresma, en que nos habla de la alianza de Dios con Abraham y con 2 promesas de parte de Dios. Tu descendencia será como estas estrellas, y te daré esta tierra desde el Nilo hasta el Tigris. Estamos en el Evangelio, donde estos 3 íntimos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, lo lleva al monte para superar el escándalo de la cruz. Aquí hay también una cosa bastante importante, que viene siendo, los llevó para orar. Mientras oraba, Evangelio de Lucas 9, del versículo 28 al 36, mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él 2 personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. El éxodo, la muerte que va a tener Jesús en Jerusalén. Y cabe también aclarar, por un lado muy conocido, Moisés, el representante de la Torá del Antiguo Testamento. Y por otro lado, el profeta de profetas, Elías, representando al núcleo de los profetas. En pocas palabras, el Antiguo Testamento. Ambos también no se nos olvide. Específicamente Moisés, que cuando descendía o salía de la nube, que también hoy se presenta,
su rostro resplandecía. Y también no se niega otro tanto de Elías, orando al Señor, nuestro Dios, oh Padre eterno. Y aquí viene la metanoia, el cambio, la metamorfosis, que Jesús, hombre, muestra su gloria. Porque esta gloria, esta resurrección, está fuera del espacio y del tiempo. Cosa pues que también nos lo está diciendo la segunda lectura de esta ocasión de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, del 17, más del 4, capítulo 4 al 1. Nos dice: nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. También nosotros seremos transfigurados, transformados en un cuerpo semejante al suyo. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr, precisamente regresemos al Evangelio. Este es mi Hijo. Escúchenlo. En escuchar más. ¿Dónde se da esa escucha? De persona a Dios o de Dios al individuo a través de la oración. Porque la oración no es llevar un libro ya preescrito, sino entrar en la intimidación de ese Dios con nosotros y nosotros con Él, como en muchos momentos el Señor lo hacía, que se retiraba a tal grado que vimos hace poco, entre semana, enséñanos a orar como Juan a sus discípulos. Eso va a ser de encontrarnos con Él y hacer la voluntad en el caminar de nuestras responsabilidades en esta vida. De nuevo, Cuaresma termina en el triduo pascual: pasión y muerte, sepultura, glorificación, que hoy se está resaltando de nuevo. Pero también no solamente fue de Jesús, sino también de Moisés y Elías, y también de estos íntimos de Jesús, como también la nuestra. Ahora, ¿qué nos habla de nuevo Pablo en la segunda lectura? Sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes.
Porque, como muchas veces los he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo, que no quieren sufrir, que no quieren dar su brazo a torcer, que quieren también, por otro lado, como Pablo, San Pablo, estar en su caballo y no bajarse. Pablo fue derrumbado, tirado del caballo, en sus creencias, en llevar a Damasco a aquellos creyentes en Jesús. Y todavía de nuevo dice Pablo, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse, pues solo piensan en las cosas de la tierra, no escuchando, por un lado, aquellos buenos ejemplos de los pastores y pastoras también ciertamente, ante todo nuestros padres, los primeros pastores. Ya no se diga en la cuestión de fe. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Estamos viendo el libro del padre Andrés Pardo. El título viene siendo Tiempos privilegiados. Claves para comprender y vivir mejor lo litúrgico, de la editorial El Monte Carmelo. Continuamos con este tiempo de Cuaresma. ¿Qué nos habla? La Cuaresma es un tiempo de penitencia, pero es preciso situar los distintos aspectos de la penitencia según su orden de importancia. Mucho más que práctica de mortificación externa, la penitencia es conversión interna del corazón, cambio de mentalidad. La palabra corazón en el lenguaje bíblico significa lo que de más profundo y nuclear que hay en el hombre. Pero la conversión interior tiene una manifestación externa en el sacramento de la penitencia. La confesión de los pecados es signo de la voluntad de cambiar nuestra mentalidad y de rechazar el mal. El ejercicio concreto de la caridad es la mejor mortificación cuaresmal, ya que
combate eficazmente cualquier brote de egoísmo y fecunda la verdadera vida. La caridad práctica y profunda hacia todos los hombres es penitencia auténtica y fructífera. Es por tanto la Cuaresma un tiempo privilegiado para la práctica del amor a los hermanos, el tiempo que descamina la medida de nuestro amor a Dios al ponerlo en relación con el amor a los hombres. Antiguamente, una característica muy importante de la Cuaresma era la obligación estricta del ayuno. Actualmente, las circunstancias de la vida en nuestro mundo han ido llevando a la Iglesia hacia una progresiva limitación de la ley del ayuno, que está reducido a poco más de un símbolo. Sea ayuno estricto, sea cualquier otra forma de penitencia externa, lo que verdaderamente interesa es penetrar en la auténtica intención de la Iglesia al repetirnos la necesidad de la mortificación. Tradicionalmente la Iglesia ha unido la práctica del ayuno con la de la limosna. Hay una frase muy conocida de un padre de la Iglesia: que la abstinencia del que ayuna sea el alimento del pobre. Con el ayuno no se trata simplemente de realizar una ascesis individual, centrada en el perfeccionamiento propio. El ayuno verdadero nos humilla ante Dios y nos posibilita estar más cerca de los hermanos. El aspecto social de esta penitencia debe coincidir sobre todo en un testimonio de eficaz desprendimiento de los bienes materiales y en un ejercicio auténtico del amor. Decía San Agustín: la limosna piadosa y el ayuno frugal son las alas que en estos días santos ayudan a nuestra oración para que pueda ascender al cielo. La oración es actividad típica e importante del tiempo de Cuaresma, pues nos guía hacia Dios. La oración, la que da sentido teocéntrico, es decir, orientación específica, religiosa y cristiana, a todas las demás actividades espirituales propias de la Cuaresma. La oración no puede separarse de la escucha de la palabra de Dios y alcanzar su pleno valor cuando se realiza en el interior de las celebraciones litúrgicas. Entonces, es con plenitud acción de toda la Iglesia, del Cristo total, orientada hacia la celebración cumbre de la solemnidad de la Vigilia Pascual. ¿Qué es Cuaresma? La Cuaresma nació como tiempo de preparación a la Pascua. Es un tiempo fuerte, relevante en el año litúrgico.
Su definición abarca muchos extremos: tiempo de desierto y soledad para verificar nuestra fe bautismal, ocasión de sinceridad para situarnos radicalmente entre dos elecciones: la esclavitud o la libertad. Ambiente propicio para oír con más intensidad y frecuencia la voz de Dios en el silencio de nuestras voces. Circunstancia que predispone al hombre para sufrir la revisión de la palabra de Dios. Momento de interiorización, una parada en el vértigo y la prisa de nuestra vida. También será periodo más favorable para poder aceptar la caridad de Dios como manantial de nuestros amores. Otras más ideas. Tiempo de examen para analizar el subsuelo de nuestros instintos y pasiones, para distinguir la llamada del Espíritu por encima de la insinuación diabólica. Un exceso en el que la Iglesia hace pasar ante sí misma todo el misterio de la vida humana. Finalmente, un cursillo teórico existencial e intensivo del cristianismo para recordar nuestra condición de bautizados, revisar nuestra fidelidad a los compromisos del mismo, penitenciarnos, convertirnos de nuestras infidelidades y así prepararnos a la gran jura de la bandera cristiana en la vigilia pascual. Haremos un espacio más y regresamos. Continuamos con esta cuarta parte de una liturgia para la vida. Ahora, en esta parte, vamos a ver los santos y santas de esta semana. 18 de marzo, San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. Años 313 al 386. Nació en Jerusalén, de familia cristiana. Después de su ordenación sacerdotal, dedicó sus energías a la preparación de catecúmenos para su entrada en la Iglesia. Publicó sus lecciones catequéticas, 18 sermones que hablan de la penitencia,
el pecado, el bautismo y el credo, y que habían sido tomados al oído por un escriba. Fue nombrado obispo de Jerusalén y en 5 ocasiones fue exiliado de Jerusalén por conflictos por distintas tendencias en la iglesia, hasta que al fin fue restablecido en su cargo. A su regreso, encontró una iglesia dividida y luchó con todas sus fuerzas por la reconciliación y el regreso a la fe verdadera. Fue parte del Concilio Ecuménico de Constantinopla, donde se proclamó el credo niceno, afirmando la divinidad de Cristo. Es doctor de la Iglesia. En medio de conflictos y de persecuciones por todos los lados, se podría esperar que Cirilo fuera un hombre enojado y amargado. Sin embargo, era un hombre pacífico y suave, al que no le gustaban las discusiones ni polémicas, y siempre trataba de buscar la paz, pero siempre defendiendo las verdades de la Iglesia. El Catecismo nos dice: la síntesis sobre el credo. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importancia para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Número 186. 19 de marzo. San José, esposo de la bienaventurada Virgen María. Solemnidad. El Evangelio no dice mucho de San José, pero sí lo nombra como un hombre justo, que siempre seguía en obediencia la voz de Dios. El Evangelio tampoco recoge ninguna palabra atribuida a José. Era carpintero, trabajador, defensor y protector de la familia. La Iglesia lo honra como patrón de la Iglesia, de los sacerdotes, de los trabajadores y de una buena muerte. En los pasajes evangélicos en que aparece, se nos muestra como un hombre de amor desinteresado, generoso, sacrificado. Es ejemplo de la obediencia de la que nos habla el Catecismo en el número 144. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. 23 de marzo. San Toribio de Mogrovejo, obispo. 1538-1606. Era un hombre brillante que estudió leyes en la Universidad de Salamanca y pronto se convirtió en profesor. El rey Felipe II lo nombró juez supremo del Tribunal de la Inquisición. Aunque laico,
Toribio fue nombrado obispo de Lima, Perú, una diócesis que abarcaba desde lo que hoy es Perú hasta la actual Argentina. Toribio recorrió varias veces su extensísima diócesis en mula, caminando, y siempre con enorme sacrificio. Trató de reformar el clero y en algunas se resistían, utilizando sus ausencias del palacio episcopal como crítica de abandono y de sus ocupaciones, cuando en realidad era lo contrario. Cuando le argumentaban que las cosas siempre se habían hecho de otra manera, se cuenta que decía: pero Cristo dijo que era verdad, no la costumbre. Defendió a los indígenas incansablemente y aprendió sus idiomas para comunicarse con su pueblo. Se distingue por la claridad de doctrina, la suavidad en el diálogo, la prudencia y el amor para con los pobres. Como obispo de una extensísima diócesis, a Toribio se le confió una gran autoridad que él trató de cumplir con todos sus talentos y fuerzas. Reflejó lo que dice el catecismo, hablando del ministerio episcopal. El ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor de todos. Número 1551. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por llegar nuevamente entre ustedes a través de este programa semanal, y que nos haga ante todo vivir esta próxima celebración del Tríduo Pascual a través de la palabra de Dios, de su Evangelio, que nos haga llegar siempre a la patria celestial, como nos hablaba hoy Pablo, y que María Santísima, la estrella de la evangelización, nos ilumine y nos acompañe en este valle de lágrimas. Feliz día, feliz tarde para todos.